Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 8 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión, denominado en el uso de diagramas de árbol y tablas y con la herramienta de Power BI. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos en este evento. Quiero comentarles que este webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, invitarles para que nos den like y se suscriban al canal, en el cual encontrarán más de 350 webinars clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas con diferentes ámbitos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina Findes Canal, como lo tenemos, perdón, Cursos Findes, como lo podemos ver en esta filmina que estoy transmitiendo y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Germain Tenorio Durán, especialista en Findes en esta materia y será él el que conduzca el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, nos den sus comentarios y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Germain, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Power BI en el uso del diagrama de árbol y manejo de tablas. Para comenzar este webinario es muy importante que sepamos sobre el manejo del modelo de datos que se maneja dentro de Power BI para poder generar correctamente un diagrama de tipo árbol que nos va a permitir hacer la comunicación o crear la comunicación entre las diferentes tablas que se manejan dentro de Power BI. El modelo de datos no es más que una representación visual justamente de las tablas que manejamos dentro de la empresa, pero lo principal es el manejo de la conexión entre ellos. Para generar correctamente un modelo de datos, es muy importante que tomemos en cuenta los tipos de tablas que se requieren para generar ese modelo de manera correcta. Las tablas que existen son una tabla de hechos, que también la podemos encontrar como tabla FAQ o tabla histórica. Esta tabla siempre se va a caracterizar por tener datos y fechas muy repetitivos. Esa es una de las grandes características que tenemos con la tabla de hechos. Y justamente al manejar fechas es por lo cual se le llama tabla histórica, porque es la tabla que nos va a contar la historia de cómo transcurren los datos a través del tiempo. Tenemos también tablas de dimensiones o catálogos. Estas tablas se van a caracterizar por tener datos únicos y pueden incluir fechas, aunque esas fechas también deben de ser de tipo único. Alguna tabla que pudiéramos tener y que no es obligada dentro de lo que es nuestro Power BI es una tabla puente. Esta tabla puente siempre se va a caracterizar por permitirnos hacer conexiones entre tablas de dimensiones con la tabla de hechos, aquellas tablas que no tienen una conexión directa, pero que sí, a través de una tabla intermedia, por eso le llama puente, nos permite hacer esa interconexión. Normalmente tiene muchos datos repetitivos, pero jamás vamos a encontrar fechas en ese tipo de tablas. Y una cuarta tabla que solo es obligada dentro de Power BI, que es la tabla de tiempos. Esta tabla es un catálogo que normalmente se va a caracterizar por tener un campo de fechas únicas donde no puede faltar ninguna fecha. Es decir, no solo que sean fechas únicas, sino que deben de ser consecutivas y que jamás se brinque ninguna fecha. ¿Sale? Esas son los 4 tipos de tablas que debemos de contemplar en un modelo de datos. Dentro de Power BI podemos generar 2 tipos de modelo, o bueno, no tanto que podamos, sino que son los modelos que más se recomiendan utilizar en Power BI. Tenemos un modelo, una estructura de tipo estrella. Se le llama así porque la tabla de hechos va al centro. Alrededor van todas las tablas de dimensiones, incluida la tabla de tiempos.
Pero en este caso, sobre el modelo que vamos a hablar nosotros es sobre la estructura de tipo árbol. Esta estructura de tipo árbol se recomienda mucho cuando dentro de nuestras tablas tenemos una tabla puente. La tabla de hechos funge como tronco de árbol, las tablas de dimensiones, tiempo y puente fungen como raíces del árbol. ¿Sale? Algo que no debemos olvidar nunca dentro de estas estructuras de modelo de datos es que dentro de cualquiera de ellas, ya sea la de estrella o ya sea la de árbol, lo más importante para nosotros en esta estructuración es cómo se van a relacionar las tablas entre sí. Ese es el punto principal de este tipo de estructuras. Pero bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo dentro de Power BI? Dentro de nuestro Power BI, lo primero que necesitamos es tener varias tablas. No importa la fuente de datos de donde vengan, de Excel, archivos de texto, de Access, de SQL, de la nube, desde una página web, desde cualquier fuente de datos, lo importante son nuestras tablas. Lo que necesitamos nosotros justamente es cargar esas tablas para que nosotros podamos, a final de cuentas, poder generar esa estructura. Repito, no importa de dónde vengan las fuentes. Ahorita, por ejemplo, voy a generar un modelo de datos a partir de 8 tablas. Tablas que a final de cuentas, repito, vienen de diferentes fuentes de datos. No importa la fuente, lo importante es que estas tablas se puedan comunicar entre ellas. Estoy cargando clientes, voy a cargar detalles. Todas las tablas deben de cargarse completas, ya sea desde tablas, ya sea desde hojas de cálculo. Pero repito, lo importante para nosotros es que todas las tablas se puedan intercomunicar entre ellas. Hay que ir limpiando nuestras tablas. Esto obviamente lo tenemos que ver en otro capítulo para poder nosotros tener correctamente las tablas y que no tengamos ningún problema de comunicación para generar correctamente nuestro diagrama de árbol. Algo importante que debemos de considerar dentro de Power BI, como les decía, no importa la fuente de datos, es que conforme nosotros vayamos cargando los datos, Power BI trata la información de la misma manera, sea desde Excel, sea desde fuentes de datos, de texto, ya sea desde Access, ya sea desde páginas web, cualquier fuente que nosotros ocupemos, a final de cuentas, en Power BI lo que vamos a tener son tablas. Observen, por ejemplo, aquí cargué 4 de Excel. Tengo una que es compañías de envíos, que viene de texto, otra por aquí de productos que viene de texto, y no tenemos absolutamente ningún cambio en el manejo de dicha información. Las últimas tablas las voy a cargar desde Access. En Access vamos a poder utilizar correctamente la información y mucho más precisa, porque acuérdense que Access a final de cuentas es un gestor de bases de datos que no nos permite salirnos de lo que son las normas y reglas para la creación de estas tablas. Todavía Excel, bases de datos de texto, pudieran tener errores dentro de la información. Y esto porque obviamente a veces no se genera dentro de lo que son gestores de bases de datos, sino que se ocupan otro tipo de elementos para la creación de las mismas. Pero bueno, repito, lo importante aquí es que tengamos todas nuestras tablas e identificar el tipo de tabla que tenemos. Por ejemplo, esta tabla de pedidos tiene muchas fechas y por ahí decíamos que la tabla de hechos contiene fechas y dice que debemos de tener fechas repetidas. Para esto Power BI tiene herramientas buenísimas, como nuestra barra de estado, que por ejemplo en este caso me dice que esta tabla tiene 830 filas, pero por ejemplo tenemos un campo ID cliente que solo tiene 89 valores distintos, es decir, hay muchos datos repetidos. Tenemos un ID de empleado que tiene 9 valores distintos, también hay muchos repetidos, e incluso las fechas. Hay 480 valores repetidos, en fechas de envío hay 388, etc. Si vemos,
hay poca información distinta, lo que nos dice que hay muchos datos repetidos. Y justamente era lo que nos decía que caracterizaba a la tabla de hechos. Muchos datos y fechas repetidas. ¿Vale? Otra tabla también muy especial aquí es esta de detalles de pedido, que contiene 2155 filas. Tiene un ID de pedido con 830 valores distintos, un ID de producto con 77 valores distintos, precio unidad con 116, cantidad con 55 y descuentos con 11. Es una tabla que tiene muchos datos repetidos, pero también que contiene dos IDs, lo que me dice que esta tabla conecta a dos tablas distintas. Tiene muchos datos repetidos, no hay fechas, lo que me dice que esta es una tabla puente, ¿sale? Una tabla que me va a permitir interconectar a varias tablas. La tabla de clientes es una tabla de catálogo, tiene 91 valores distintos, con 91 clientes distintos. Compañías de envíos, tiene 3 filas con 3 compañías distintas, es una tabla también de dimensiones. Empleados es otra tabla que tiene 9 filas, 9 valores distintos, son datos únicos. Países también, tiene ciudades, 70 y valores distintos 70, son únicos. Y de esta manera, mediante esta lectura de nuestra barra de estado, podemos identificar fácilmente nuestras tablas. Productos tiene 77 valores distintos, 77 filas, y proveedores tiene 29 filas y 29 nombres de compañías, que todos esos son catálogos. Ahora, identificando justamente lo que son tabla de hechos, tabla puente y tablas de dimensiones, lo que nos resta es pasarnos a nuestra vista de modelo para poder organizar nuestro modelo de datos. Por el momento voy a cerrar estos paneles y voy a buscar mi tabla principal, que en este caso identificamos que era pedidos. ¿Sale? Esta tabla de pedidos va a ser nuestra tabla principal, nuestra tabla de hechos. La voy a poner justamente como tronco de árbol. Las tablas de clientes, detalles de pedido, países, proveedores, compañías de envíos, productos, empleados, todas estas tablas son nuestras tablas de dimensiones. Pero detalles de pedido habíamos observado que era una tabla puente porque nos permite conectar, por ejemplo, la tabla de productos que no tiene relación directa con la tabla de pedidos, nos permite hacer una conexión indirecta. De esta manera, nosotros estamos generando nuestro diagrama de árbol que nos permite controlar de mejor manera cómo se comportan las tablas, cómo se comunican las tablas unas con otras, para que podamos a final de cuentas identificar de manera fácil cómo vamos a trabajar nuestro proyecto. Repito, observen que las tablas, todas las tablas se deben de comunicar, pero va a haber ocasiones que por situaciones en las que nosotros no tengamos tanta injerencia en la creación de las tablas, es decir, que las tablas no las generemos nosotros, sino que nos las pasen, porque así las trabajan los determinados departamentos que nos las dieron, que en ocasiones nos vamos a encontrar con que hay tablas que no se comunican entre ellas. Por ejemplo, compañías de envíos no tienen una conexión directa. Las reglas y normas de bases de datos nos dicen que de preferencia todas las tablas que generemos deben de contar con un identificador, un campo llave, como se le llama. Estos campos llaves normalmente los vemos, por ejemplo, con cliente, que tenemos un campo identificado como ID de cliente, otro en la tabla principal que también es ID cliente, y que esos dos campos son los que se comunican. Lo mismo pasa con empleados, lo mismo pasa con detalles de pedido, lo mismo pasa con productos, lo mismo con proveedores, pero
Si vemos en compañías de envío, efectivamente tenemos un ID compañía envíos, pero no hay una comunicación directa. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de los dos departamentos que eran encargados de crear estas tablas, pues no se pusieron de acuerdo en cómo se iban a llamar los campos, lo que nos va a provocar que nuestro modelo no esté completo. Pero para ello vamos a analizar nuestras tablas y ver qué campos son los que hablan sobre lo mismo. Me regreso a la vista de tabla y, por ejemplo, vamos a ver detalles de compañías de envío, perdón, y vemos, por ejemplo, que el ID compañías de envío tiene un dato numérico y se identifica como 1, 2 y 3, que son los identificadores de nuestras compañías. La tabla de pedidos debe de constar de un campo que hable, a final de cuentas, sobre envíos. Tenemos una fecha de envío, pero son fechas. Tenemos una forma de envío que, si revisamos la información, solo contiene datos 1, 2 y 3, que son exactamente los mismos datos que tenemos en compañías de envíos. De esta forma, damos por hecho que formas de envío y ID compañía envíos hablan de lo mismo y son los datos que se deben de relacionar. No importa si no le cambiamos el texto, ¿eh? Pudiéramos cambiar el nombre de la columna, pero si no lo cambiamos, no pasa nada. A veces, porque la persona que vaya a ver la información identifique su información, por eso en ocasiones dejamos que se queden los nombres tal cuales. Entonces, simplemente yo identifico, ya sé que ID compañía de envíos y forma de envío son lo mismo, y lo que voy a hacer es tomar uno de ellos, de esos dos campos, arrastrarlo y colocarlo encima del otro campo, y de esta manera suelto y se relaciona. Es una forma de relacionar muy sencilla que no nos va a causar conflicto. La única situación es que debemos estar bien conscientes de los campos, porque si generamos mal una relación, Power BI no nos va a decir que tenemos error, lo va a dejar. El gran conflicto que vamos a tener es justamente que al momento de que estemos presentando los datos, al momento que estemos haciendo nuestro informe, pues la información no va a salir tal cual nosotros la necesitemos, sino que nos va a dar un gran total con la información. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado y por eso justamente es que se recomienda que utilicemos estos tipos de modelo de datos para que la información esté conectada correctamente y que al momento de que presentemos la información no tengamos ningún problema. Esto es lo que vamos a trabajar dentro de lo que es las tablas, identificar correctamente nuestras tablas y la generación de un modelo de datos con una estructura de tipo árbol. Lo demás, pues ya sería presentar nuestra información de acuerdo al diseño que nos estén pidiendo, al diseño que nosotros hayamos estructurado, pero esta información ya plasmarla justamente en nuestro diseño. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Germain, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para preguntas, comentarios y sugerencias. Si gustas ver el chat, ya tenemos alguna participación por ahí, Germain. Ah, no, pero no es a ti ni es a mí. No. Es un comentario de otro tipo. Bien, mientras ustedes hacen las preguntas, comentarios y sugerencias a los que se les invita, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos transmitiendo un webinario diferente y el próximo jueves 15 de febrero, repito, a las 18 horas, abordaremos un tema en el área de finanzas. Hablaremos del punto de equilibrio. Asimismo, recordarles que este webinario ha sido grabado y a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal se denomina Cursos Findes sin espacio, es de muy sencilla localización. Asimismo, invitarles a que se suscriban al canal, pues con ello nos ayudarán a seguir generando contenidos para todos ustedes. Bien.
Si no hay preguntas, comentarios o sugerencias, siendo las 18 horas con 28 minutos, con 20 minutos del día 8 de febrero, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Germain, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias por la participación. Gracias.